pero son procesos que han marcado el rumbo. Nosotros estamos transitando hacia la construcción del socialismo y eso no es una tarea sencilla cuando uno ha estado bajo el modelo capitalista durante muchos años. Sin el pueblo es imposible que el propio pueblo se transforme y dé respuesta. En ese sentido, las misiones educativas, las misiones económicas, las misiones culturales, las misiones que tienen que ver con apropiarse de un proceso, están dando respuestas favorables. Hemos visto crecer en los últimos años en la práctica un modelo distinto de integración, más cercano a los pueblos, más justo, más de complementariedad antes que de competencia desmedida, y el ALBA ha encarnado esto al impulsar cooperación entre los pueblos en diferentes áreas de salud, de comunicación, ahora incluso en el terreno financiero, en el terreno de la energía. El separatismo oligárquico, las provocaciones belicistas, las campañas desestabilizadoras, mecanismos todos de Norteamérica, no tienen la suficiente fuerza para hacer retroceder las nuevas alianzas de unidad. Desde los movimientos sociales vemos que este es un periodo crucial, porque no solo tenemos ahora que oponernos a los tratados de libre comercio, no solo tenemos ahora que apoyar la consolidación de procesos alternativos de integración como el ALBA, sino que tenemos que entrar ahora a la defensa de esos procesos en contra de esta nueva estrategia belicista norteamericana en nuestra región. Aglaya Díaz y Anisley Torres, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Bueno, y de algún modo todos los entrevistados por las periodistas del Sistema Informativo de la Televisión Cubana, que fueron participantes de los movimientos sociales en el reciente evento contra los tratados de libre comercio que tuvo lugar en la capital cubana, hablaban del referente del imperialismo como el que se opone a la integración latinoamericana. Creo que en la base de las declaraciones recientes del presidente Correa en México el pasado fin de semana, estaba un poco esto cuando decía que habría que crear un mecanismo alterno de la integración latinoamericana, alterno a la Organización de Estados Americanos. Pero creo que Nidia Díaz ha seguido de cerca esta gira del presidente ecuatoriano, que está en el centro mismo o en el vórtice de la crisis también que se ha producido por la injerencia norteamericana en un país en concreto y la búsqueda de los conflictos en la región. Me gustaría que Nidia nos adelantara o nos abundara sobre las declaraciones de Correa y su gira por México reciente. Sí, buenas tardes, Arlene, y muchas gracias. Efectivamente, Correa acaba de estar en México en una visita oficial, su primera visita oficial a ese país los días 10, 11 y 12 de este mes, es decir, recientemente, y con el objetivo fundamentalmente de fortalecer y consolidar las relaciones bilaterales con ese país que desde antes ya había dicho que estaba en un estado de excelencia en este momento, y fue allí a suscribir una serie de acuerdos que van dirigidos a consolidar también y a fortalecer todo este proceso de integración que se viene gestando en la región en medio de muchas dificultades, en medio de todas las campañas para tratar de hacerlo abortar, pero que no obstante el nuevo liderazgo latinoamericano está llevando adelante a partir de los propios procesos liberadores que tienen lugar en cada uno de estos países, como es en el caso de Ecuador, que bueno, el presidente Correa, que está ahí en pantalla, lo ha calificado el proceso liberador ecuatoriano como de revolución ciudadana. Es decir, que Correa llega a México para profundizar este proceso de integración con convenios en las áreas de deporte, en las áreas de educación, en la validación, por ejemplo, de estudios superiores, en la eliminación de visas para aquellos mexicanos que quieran estar hasta 90 días, pero sobre todo, y el punto fundamental, que fue lo que atrajo la atención de todos los medios de prensa ahí acreditados y el rebote en todos los medios internacionales de prensa, fue el concepto puntual que expresó el presidente Correa y que tuvo el apoyo del presidente mexicano Felipe Calderón, que fue la necesidad de que se creara en nuestra región una organización de estados latinoamericanos. Correa dijo, la OEA puede servir, pero sería mucho más útil
para en nuestra región crear una organización de estados americanos, de estados latinoamericanos, perdón, sin tutelaje, sin injerencia externa, con la exclusión, y bueno, no dijo los nombres, pero es obvio a quién se refería, de aquellos países que no tienen nada en común con los países latinoamericanos, ni por su historia, ni por sus objetivos, ni por su cultura, ni por sus intereses básicos. Y sí dijo que había que incluir, y en este caso obviamente estaba hablando de nuestro país, había que incluir a países que habían quedado excluidos de este y otro foro por este tipo de arbitrariedad por parte de los que hoy tutelan la OEA, en definitiva. Por supuesto que a lo largo de todas estas últimas semanas, la OEA, aun cuando no tuvo una posición como en épocas anteriores, pero sí se le ha criticado tibieza en el conflicto que tuvo lugar entre Ecuador y Colombia por la incursión armada que tuvo de las fuerzas militares colombianas en territorio ecuatoriano. Y por eso es que Correa dice que el Grupo de Río, que fue hábil, rápido, puntual, con posiciones de principio para abordar este conflicto armado que tuvo lugar entre Colombia y Venezuela, pudiera ser el embrión de esta organización de estados latinoamericanos. Pero Correa, Arlene, no solamente se dedicó a esbozar lo que políticamente debía ser esta organización, sino que también criticó el libre comercio, el neoliberalismo, el consenso de Washington. Es decir, toda una serie de aspectos que están en la base del programa que hoy tiene lugar en muchos países de la región, bueno, como Bolivia, Ecuador, Venezuela, en fin, otros países que aquí hemos hablado. Es decir, que fue realmente una visita muy fructífera, donde incluso Correa expresó muy claramente el reconocimiento al gobierno y al presidente Felipe Calderón por el apoyo que había recibido Ecuador en aquellos días, es decir, a partir del día 1 de marzo en que se produce aquel conflicto, y cómo México retomó su política exterior, aquella de la cual, bueno, el principio de Benito Juárez, ¿no?, del derecho, el respeto al derecho, el ajeno derecho es la paz. al respeto ajeno es la paz. Es decir, que hubo eso, y Calderón expresó que sí, que estaba de acuerdo y que iba a impulsar junto con Correa esta organización de estados americanos que dijo pudiera llamarse Somos Latinoamérica o Latinoamérica Unida. Es decir, que fue realmente una visita muy importante y que se produce, y déjame decirlo rapidito porque es importante, en momentos en que Correa, a pesar de todas las campañas que hay en su contra, a pesar de que se viene denunciando la posibilidad de un magnicidio en su contra, llega a México muy consolidado en su proceso de liberación, es decir, consolidado desde el punto de vista de su imagen digna, valiente, decidida, madura ante su pueblo, pero también con el apoyo de una asamblea constituyente que acaba de aprobar leyes muy importantes para que queden reflejadas en la nueva Carta Magna y que tienen que ver con la recuperación de los recursos petroleros y con la prohibición de que se utilice el territorio ecuatoriano para el establecimiento de bases militares. La recuperación de los recursos petroleros lleva a decir que haya una renegociación incluso de la inversión extranjera que permita que por fin el pueblo ecuatoriano disfrute de los beneficios del petróleo que posee, porque hoy en día prácticamente queda con el 17-18% cuando podría tener más del 70%. Más del 70%, pero es más, hasta ahora por constitución el gobierno ecuatoriano no puede utilizar, a no ser para pagar los adeudos que pueda tener con los organismos crediticios internacionales, que todos sabemos quiénes son, que son organismos usureros, que son el Banco Mundial, el Fondo Monetario, nada más que puede coger su renta petrolera, es decir, sus ganancias, en función de eso. Esta nueva ley de la recuperación de los recursos petroleros le permitirá al gobierno ecuatoriano utilizar unos 5.000 millones de dólares para trabajos de infraestructura y para proyectos de orden social. Bueno, me gustaría leerles una frase que dejó también en la impronta de los medios de comunicación
en sus declaraciones el presidente Correa cuando dijo, y esta